Imaginemos la montaña de basura más inmensa que una ciudad pueda generar. O sea, una locura de tamaño. Y a eso hay que sumarle un incremento del 70% proyectado para los próximos 30 años. Es una cantidad tremenda, la verdad. Totalmente. Y lo verdaderamente alarmante, sobre todo si miramos hacia los países en vías de desarrollo, es que más de la mitad de esa montaña monumental no es plástico, no es cartón, ni metales complejos, es comida. Comida pudriéndose, básicamente. Exacto, comida pudriéndose al sol. Y bueno, la reacción habitual de cualquiera es ver este escenario como una crisis sanitaria, ¿no? Una pesadilla logística. Pero, ¿qué pasaría si esa bomba de tiempo de descomposición fuera en realidad el mayor yacimiento energético que tenemos sin explotar? Pues cambiar esa percepción es el primer gran reto, porque requiere abandonar, décadas de mala costumbre. Históricamente, la gestión de residuos se ha enfocado en esconder el problema. Literalmente cavando hoyos para enterrarlo. Tal cual, cavar y enterrar. Pero la realidad material es que esa fracción orgánica está cargadísima de energía potencial. O sea, alcanzar metas globales como las 0 emisiones netas para mediados de siglo es una imposibilidad matemática si se sigue desperdiciando esa materia prima. Claro, los números no dan. No dan. Por eso la conversación actual ya no es sobre cómo deshacerse del desperdicio, sino sobre cómo exprimir hasta el último julio de energía que contiene. Y bueno, bienvenidos a The Deep Dive. En esta exploración a fondo vamos a sumergirnos en un estudio científico sumamente revelador. Se publicó en la revista Sustainability en 2023 y habla sobre la priorización de tecnologías de conversión de residuos a energía, específicamente usando restos de comida. Lo que en la industria se conoce como Waste to Energy. Y el propósito central aquí es analizar a nivel forense estas tecnologías, detallando sus verdaderas ventajas técnicas y ambientales. Ajá, vamos a desempacar este laberinto de opciones, porque resulta que, al mirar de cerca, los procesos biológicos como la digestión anaeróbica terminan humillando por completo en los modelos matemáticos a las opciones térmicas tradicionales. Sí, opciones de fuerza bruta que durante años parecieron ser la única respuesta lógica en muchas regiones. Es fascinante, porque para nuestra audiencia, que sigue la sostenibilidad, la urgencia de hacer algo con esta basura es obvia. Pero surge un laberinto metodológico inmenso a la hora de tomar decisiones. Exacto. Hay demasiados intereses cruzados. Lo económico choca con lo ambiental y lo técnico se estrella directo contra lo social. Y si nos ponemos a pensar en los vertederos tradicionales, o sea, seguir usándolos para sepultar materia orgánica, es el equivalente a enterrar cofres de tesoro en el jardín, para luego quejarse amargamente de que no hay dinero en la casa, ¿no? Es un absurdo absoluto. Esa metáfora del cofre del tesoro ilustra muy bien el costo de oportunidad. Sin embargo, decidir la manera óptima de abrir ese cofre sin causar un desastre ambiental en el proceso, pues es un rompecabezas colosal. Me imagino. ¿Y cómo aborda el estudio esta especie de parálisis por análisis? Evitando por completo las intuiciones o las modas tecnológicas pasajeras. Los investigadores construyeron un andamiaje matemático súper robusto. Partieron de una lista masiva, 231 criterios iniciales. ¡Wow! 231 criterios, eso es una receta para el colapso administrativo. Ningún comité municipal puede evaluar un proyecto sopesando 200 variables a la vez sin terminar en un empate eterno. Es que es muchísimo ruido. Estamos hablando de 120 variables ambientales, 52 sociales y 59 técnicas. Demasiada información. ¿Y cómo lograron destilar todo eso para encontrar las señales que realmente importan? Digo, sin recurrir a términos académicos que luego nadie entiende. Pues lo resolvieron mediante un modelo de influencias cruzadas. Básicamente reunieron a un panel de 20 expertos y los pusieron a enfrentar los criterios entre sí como si fuera un torneo. Ah, interesante. O sea, evaluaron cómo el cambio en un factor afectaba a los demás. Por ejemplo, cómo impacta la eficiencia térmica en la viabilidad económica del municipio, o cómo afecta la toxicidad a la percepción ciudadana. Como mapear un gran efecto dominó. Tal cual. Al mapear esta inmensa red de dependencias, el modelo matemático descartó los factores que eran solamente consecuencias secundarias y aisló los motores principales del sistema. Así lograron reducir el panorama a solo 6 subcriterios fundamentales.
Y al observar cómo el estudio le otorga peso a esos 6 criterios finalistas, hay un giro metodológico que levanta algunas suspicacias. A ver, cuéntame. Es que uno asumiría que en una investigación sobre crisis climática y energía, cosas como la reducción de carbono o la generación de kilowatts dominarían el ranking, ¿verdad? Sí, sería lo esperable. Pero la matemática dictó otra cosa. La aceptabilidad social se coronó como el criterio supremo. Se llevó un abrumador 36% del peso total en la decisión. Así es. Pero espera, un 36%. ¿Por qué la ingeniería pura debería cederle más de un tercio de la decisión a la opinión pública? Suena que están priorizando las relaciones públicas por encima de las máquinas. Claro, esa es la reacción habitual desde una óptica puramente tecnócrata. Parece muy contraintuitivo. De hecho, la mitigación de dióxido de carbono quedó relegada a un 16% y la producción neta de energía apenas rozó el 14%. Es una locura ver esos números. Pero esta distribución de pesos refleja el mundo real, no el laboratorio. O sea, una planta de conversión puede tener una eficiencia termodinámica revolucionaria sobre el papel, pero si la comunidad vecina se siente amenazada... Si huelen algo raro o ven humo. Exacto. Si perciben riesgo de olores, emisiones tóxicas o que el valor de sus casas se va a desplomar, el proyecto se detiene. Las protestas bloquean la construcción, revocan los permisos y la planta jamás genera un solo vatio. Claro, la aceptabilidad social no es marketing, es la barrera de entrada funcional. Sin ella, los números técnicos son pura ficción. Es el choque de frente entre la física teórica y la sociología aplicada. Bueno, entendiendo que el modelo castiga severamente cualquier tecnología que asuste a la gente, pasemos a los contrincantes. Me parece perfecto. El estudio divide el menú en conversiones térmicas y biológicas. Pero revisando los datos, veo que una tecnología llamada pirólisis es descalificada casi de inmediato para procesar la comida. Y suena a ciencia ficción, generar energía con calor extremo. ¿Por qué sacarla de la competencia tan rápido? Por completo la entrada de oxígeno. O sea, la basura no se incendia como tal. No, no hay llamas. Como no hay oxígeno, los enlaces moleculares de la basura colapsan por el estrés del calor y producen aceites y gases de muchísimo valor energético. El gran problema surge al analizar el material que le vas a meter. Ajá. La pirólisis está diseñada para sustratos súper secos, como plásticos industriales o llantas viejas. Lo cual choca directamente con la composición de la comida. Digo, una cáscara de sandía o las sobras de una sopa son esencialmente agua. Ese es el defecto estructural en este caso. Los residuos de alimentos tienen entre un 70 y un 80% de humedad, y el agua tiene un calor latente de vaporización gigantesco. O sea, requiere una cantidad monstruosa de energía solo para hervir y pasar a gas. Exactamente. Si metes comida en un reactor de pirólisis, la máquina se gasta casi todo el combustible inicial simplemente hirviendo el agua de los vegetales. El balance energético es catastrófico. Y el poco residuo sólido que queda es una ceniza que hay que manejar como residuo peligroso. Un desastre por todos lados. Así que la competencia real a nivel municipal queda entre 4 opciones: incineración, gasificación, biogás de vertedero y digestión anaeróbica. Así es. Esos son los verdaderos contendientes. Si la pirólisis queda fuera por su fobia al agua, entremos al cuadrilátero con las opciones térmicas que quedan. La incineración es súper popular en muchos países desarrollados. Es la intuición más primitiva, ¿no? Hay basura, hay que prenderle fuego. Es una reacción muy natural. Pero volviendo al dilema de la humedad, usar incineradores para comida parece el equivalente a ir de campamento e intentar encender una fogata usando pura leña mojada. Termodinámicamente es una pesadilla. O sea, la incineración inyecta oxígeno a raudales para lograr una combustión total. Tiene un atractivo innegable porque reduce el volumen físico de la basura en un 90% en horas. Para una ciudad asfixiada, que ya no tiene dónde meter bolsas de basura, hacerla desaparecer rápido es súper tentador. Sí, pero cuando la dieta del incinerador es comida empapada, la planta tiene que inyectar combustibles fósiles de apoyo permanentemente. Tienen que quemar gas natural o diésel solo para lograr que la basura arda y mantenga la temperatura. Lo cual destruye por completo la fachada de energía verde. Si estamos quemando gas externo para lograr evaporar un jugo de tomate, pues no estamos resolviendo la crisis climática. Para nada.
Y si recordamos que el modelo le otorga un 36% a la opinión pública, plantear una incineradora de basura cerca de la ciudad es garantizar una revuelta en las calles. Y el rechazo de la gente está fundamentado en riesgos médicos reales. Aunque los filtros han mejorado muchísimo, las chimeneas manejan un riesgo perpetuo de emitir furanos, dioxinas y trazas de metales pesados al aire. Sustancias que además no se degradan fácilmente, ¿verdad? Exacto. Se acumulan en el cuerpo y son altamente cancerígenas. La sola posibilidad de que falle un filtro hunde la calificación de la incineración en los ejes ambiental y social. Queda fuera de las opciones recomendables. Bueno, si el fuego a lo bruto es un fracaso tóxico, surge la gasificación. Es como la prima sofisticada de la incineración, una tecnología emergente. Y los datos dicen que produce lixiviados menos tóxicos y genera algo llamado gas de síntesis. Así es. Pero si la humedad es el gran enemigo térmico, ¿cómo lidia la gasificación con esto? ¿O es solamente otra forma de quemar cosas pero más cara? Opera en un punto intermedio, muy delicado. A diferencia de la incineración que inyecta oxígeno a tope, la gasificación asfixia el proceso. Somete la basura a calor extremo, pero casi sin oxígeno. Ah, parecido a la pirólisis entonces. Parecido, pero con una fracción mínima de oxígeno. Al no tener suficiente para arder en llamas, las moléculas orgánicas se fracturan y se recombinan formando este gas sintético, principalmente monóxido de carbono e hidrógeno. Es un combustible muchísimo más limpio que el humo de una chimenea. Suena a alquimia termodinámica perfecta. Si logramos romper las moléculas sin generar dioxinas, ¿por qué no estamos construyendo plantas de gasificación en todas las grandes ciudades de América Latina hoy mismo? Por el insuperable muro del costo y el mantenimiento. O sea, la química es muy elegante, pero la mecánica es increíblemente frágil. ¿En qué sentido? El proceso de asfixiar la basura genera un subproducto viscoso súper problemático, el alquitrán. Cuando ese gas de síntesis caliente intenta salir del reactor, el alquitrán se condensa apenas baja un poquito la temperatura y se adhiere a las tuberías, a las válvulas y a las turbinas generadoras. Básicamente la máquina se produce colesterol a sí misma hasta sufrir un infarto mecánico masivo. Jaja, es una ilustración técnica excelente, sí. Y para evitar ese infarto, el gas tiene que pasar por sistemas de fregado y purificación química complejísimos antes de poder usarse. Mantener todo eso limpio exige una inversión de capital astronómica. Costos de mantenimiento prohibitivos para la mayoría de los municipios de ingresos medios, seguro. Sostener esa infraestructura operativamente es simplemente insostenible para ellos. Entonces, repasemos. El fuego a lo bruto es tóxico y la gente lo odia. Y el fuego sofisticado y asfixiado es tan caro y delicado que se autodestruye con su propio alquitrán. Parece que las opciones térmicas chocan de frente contra la humedad y la economía. Inevitablemente. La respuesta tiene que abandonar el calor extremo y buscar refugio en la biología. Y esto nos lleva directo al clímax del análisis matemático de este estudio. Sí, porque el estudio aplica un modelo que mide la distancia de cada opción frente a un escenario utópico ideal. Y los resultados son, bueno, aplastantes. La evaluación final es súper contundente. La digestión anaeróbica arrasa en el ranking, obteniendo un 78.2% de preferencia. ¡Wow! Y la distancia con el resto es abismal. La gasificación se queda en un 47%, la incineración apenas llega al 27% y la captura de gas en vertederos colapsa con un marginal 6.6%. A ver, 78% frente a un 47% no es ganar por poquito. Es una paliza técnica absoluta. Y resulta fascinante, casi irónico, que el pináculo de la recomendación científica para infraestructura moderna sea, en su nivel más básico, replicar cómo funciona el estómago de una vaca. En silos industriales, pero sí, es fermentación en la oscuridad. Y es la estrategia más eficiente porque la naturaleza lleva millones de años lidiando con materia orgánica húmeda. O sea, a diferencia de las opciones térmicas que luchan a muerte contra el agua, la digestión anaeróbica abraza la humedad. Claro, la aprovecha a su favor. El proceso se basa en cultivar consorcios inmensos de bacterias dentro de tanques herméticos sin oxígeno. El agua de los restos de comida no es un obstáculo. Es el medio de transporte vital para que estas bacterias naden, descompongan todo y excreten energía. Y al prescindir del oxígeno, supongo que tampoco hay necesidad de gastar electricidad en airear el sistema con grandes ventiladores. Exactamente. Trabaja de manera autónoma y pasiva. Abarata drásticamente toda la operación, dejando que la biología haga la labor más pesada.
Pero exploremos qué sale exactamente de ese estómago mecánico, porque el valor de llamarlo waste to energy tiene que medirse por los productos finales que nos entrega. Pues el proceso genera dos flujos de altísimo valor. A nivel gaseoso, las bacterias producen biogás, que es una mezcla súper rica en metano e hidrógeno, y su versatilidad es inmensa. ¿Para qué se usa? Alimenta calderas para calefacción, mueve motores de cogeneración para inyectar electricidad continua a la red de la ciudad, y tras un proceso de refinado, se transforma en biometano, que se puede usar directamente como combustible para los propios camiones recolectores de basura. Es brillante. Y supongo que el segundo flujo resuelve el problema de las cenizas peligrosas que nos dejaban los sistemas térmicos. Radicalmente. El residuo que queda tras esta digestión, que se conoce como digestato, es una matriz líquida y sólida estabilizada. Lejos de ser tóxico, es un biofertilizante de primerísima categoría. O sea, se puede usar en la agricultura sin problema. Sí, porque retiene el nitrógeno, el fósforo y el potasio originales de los alimentos. Es la encarnación literal de cerrar el ciclo metabólico. La tierra produce comida, el desperdicio genera energía y el remanente fertiliza la próxima cosecha. Eso encaja perfecto con las directrices de la economía circular. Y además, revisando los datos demográficos del estudio, hay una ventaja estructural gigante para la región latinoamericana. Claro. Porque el 80% de nuestras poblaciones habitan en municipios de menos de 15,000 habitantes. Y una tecnología tiene que funcionar en la escala correcta para ser útil, ¿verdad? Y ese es justo el talón de Aquiles de la incineración o la gasificación. Esas plantas requieren economías de escala colosales. Necesitan procesar cientos o miles de toneladas diarias ininterrumpidamente para justificar la inversión multimillonaria. Y un municipio pequeño nunca va a generar esa cantidad de residuos. Jamás. En contraste, la digestión anaeróbica es inherentemente modular. Las bacterias, no saben si están en un tanque de 100 litros o en un complejo industrial enorme. Hacen exactamente el mismo trabajo. Eso permite instalar reactores a pequeña escala en municipios remotos. O en comunidades de bajos ingresos, otorgándoles independencia energética y sanidad ambiental sin meterlos en deudas impagables. Democratiza por completo la generación de energía. Es un triunfo indiscutible, sobre todo frente a la opción que habita el abismo del ranking. Los vertederos tradicionales con tubos de extracción de gas, que solo alcanzaron un triste 6%. Es que durante décadas nos vendieron la ilusión de que enterrar la basura y clavarle un sorbete gigante para capturar metano era suficiente gestión ambiental. Era lo estándar, ¿no? Fue una medida de contención, pero hoy resulta tecnológicamente obsoleta y ambientalmente negligente. Los vertederos son espacios inmensos e imperfectos. Nunca logran ser completamente herméticos. Lo que significa que un porcentaje altísimo del biogás simplemente se fuga a la atmósfera. Exacto. Y hay que recordar que el metano calienta el planeta decenas de veces más rápido que el dióxido de carbono a corto plazo. Adicionalmente, el terreno de un vertedero se hunde y se asienta constantemente a medida que la basura se pudre. Me imagino que eso rompe las redes de tuberías que extraen el gas. Se rompen a cada rato, disparando los costos de mantenimiento por los cielos. Por no mencionar que choca violentamente con el criterio rey de este estudio, la aceptabilidad social. Nadie en su sano juicio quiere un vertedero cerca de su casa. Definitivamente no. La devaluación inmobiliaria, los olores perpetuos a pudrición, las plagas y la amenaza de que los jugos de la basura, los famosos lixiviados, envenenen las aguas subterráneas. Hacen del vertedero un fracaso estrepitoso del diseño urbano moderno. Y los análisis de sensibilidad del propio estudio respaldan esta conclusión. ¿Hicieron pruebas cambiando los valores? Sí, los modeladores alteraron las reglas matemáticas para ver si las tecnologías térmicas o los vertederos podían ganar bajo otras condiciones. Le restaron peso a la opinión pública, le dieron más importancia al aspecto económico o técnico. ¿Y qué pasó? Aún en escenarios extremos, la digestión anaeróbica mantuvo el primer lugar sin problemas. Demuestra una superioridad intrínseca para lidiar con el desperdicio de comida. No es una simple coincidencia de los números. Es súper reconfortante ver cómo un andamiaje matemático tan exhaustivo concluye que la mejor salida siempre fue imitar a la naturaleza. Sin embargo, hay un elemento crítico en todo esto. Una condición innegociable que cruza toda la literatura de ingeniería. A ver. Las bacterias no pueden hacer milagros con basura contaminada, ¿cierto?
Existe una premisa operativa sin la cual el digestor más costoso del planeta se convierte en un pantano inútil. Diste en el clavo. La separación en la fuente. Ese es el eje sobre el que gira el éxito de toda esta infraestructura. Todo el modelo asume que el material que entra al reactor es materia orgánica limpia. ¿Y qué pasa si al digestor ingresan restos de comida mezclados con baterías rotas, envases de plástico o solventes de limpieza? El entorno químico colapsa por completo. Las toxinas de la basura común aniquilan a las colonias bacterianas, deteniendo la producción de gas. Y el fertilizante también se arruina, me imagino. Y peor aún, el biofertilizante resultante queda contaminado con metales pesados. Se vuelve ilegal y sumamente peligroso para su uso agrícola. Aplica el viejo principio, ¿eh? Si entra basura, sale basura. Esto significa que la tecnología multimillonaria de Waste to Energy es en realidad el último eslabón de una cadena que comienza en nuestras casas, en la cocina. Exactamente. Sin un cambio cultural profundo, sin esa disciplina cívica de decidir conscientemente en qué bote tirar un desecho doméstico, la ingeniería biológica se queda sin combustible. La planta más eficiente del mundo depende de la educación ciudadana. La interdependencia es absoluta. Al asegurar una recolección selectiva, optimizas la biología del reactor, elevas la calidad del biogás, sacas un fertilizante prístino y dignificas el trabajo operativo de toda la cadena logística. La tecnología solo brilla de verdad cuando la logística humana está alineada. Es una reflexión que pone el peso de esta inmensa transición de vuelta en los hábitos diarios de cada persona. Ahora, el análisis de hoy se ha centrado mucho en megaproyectos y gestión a nivel municipal. Así es. Pero al asimilar el concepto de que los digestores anaeróbicos son modulares, se me dispara una visión muy provocativa sobre el futuro de las ciudades. Imaginemos las construcciones residenciales de las próximas décadas. A ver, me interesa. ¿Qué sucedería si los códigos de construcción exigieran la instalación de microdigestores anaeróbicos directamente en los sótanos de los grandes edificios de apartamentos? ¡Wow! Técnicamente, los cimientos de esa idea ya existen. Al trasladar la escala del digestor hacia abajo, la propia infraestructura urbana absorbería y metabolizaría su huella de residuos de manera autónoma. Exacto. Eliminaría la necesidad de tener flotas gigantes de camiones pesados quemando diésel para alejar el problema orgánico hacia las periferias. El tratamiento y la recuperación energética ocurrirían en el mismo código postal donde se generó el desecho. Es visualizar un escenario en el que la red eléctrica de un vecindario no depende enteramente de líneas de transmisión larguísimas que cruzan el país, que las luces de los pasillos, los ascensores o la calefacción funcionen de forma silenciosa, alimentados en tiempo real por el biogás producido a partir de las obras de la cena de los vecinos. Los edificios dejarían de ser, meras aspiradoras de recursos para convertirse en células de biorefinería descentralizadas. Cambia todo el paradigma. Representé el abandono definitivo del concepto de basura. Al cerrar los ciclos a nivel hiperlocal, el material orgánico simplemente cambia de estado. Transita de alimento a energía y de vuelta a fertilizante, sin abandonar jamás el ecosistema del edificio. Es un replanteamiento total del urbanismo y de cómo concebimos la energía. Una perspectiva inmensamente poderosa para mantener en la mente la próxima vez que estemos frente a los contenedores decidiendo el destino de un resto de comida. Sin duda alguna. Porque el futuro de la red eléctrica de nuestra ciudad bien podría estar escondido bajo las cáscaras de fruta de esta mañana. Y bueno, hasta aquí llega este análisis detallado de los datos. Ha sido un placer desmenuzar este estudio. Ha sido un recorrido extraordinario a través de algoritmos de decisión, química molecular y procesos biológicos que redefinen la sostenibilidad. Muchísimas gracias por acompañar esta inmersión de hoy. La invitación para quienes escuchan permanece siempre abierta, a cuestionar, leer y buscar las soluciones ocultas en lo cotidiano. ¡Hasta pronto!